Hola, ¿cómo están, paladines y doncellas? Espero que muy bien. Yo sí, porque he sentido mucho apoyo en el canal. Hace poco hice una encuesta para saber qué vídeos querían ver, y aquí estamos con uno de los elegidos. Hoy vamos a analizar la audioserie Blood Rain, sugerida por el usuario Marvel Future 2057. La verdad es que se me ha hecho muy interesante y ahora veremos por qué. La historia Blood Rain se presenta como un relato de supervivencia que sumerge al lector en un escenario de apocalipsis rápido y brutal. Su mayor acierto es el ritmo vertiginoso, que no da respiro al lector, y el uso de una perspectiva en primera persona que hace que el terror se sienta personal e inmediato. Sin embargo, los puntos débiles de la historia residen en la falta de desarrollo de algunos personajes y en la presencia de conveniencias argumentales que facilitan el avance de la trama, restándole un poco de profundidad. En el apartado audiovisual hay que destacar que es de gran calidad, pero identifiqué dos puntos débiles. Uno en el sonido y otro en la imagen. En el caso del sonido, la música se reproduce con un volumen excesivamente alto en ciertas partes. Por otro lado, aunque la calidad visual de algunas escenas es notable, la superposición de una imagen translúcida al presentar a un personaje resulta estéticamente deficiente. Una alternativa más eficaz sería describir al personaje a través de los diálogos o de la narrativa visual, dejando su apariencia a la imaginación del público. Empezaremos con la narración propia de la historia, aunque antes quiero aclarar que es un poco una opinión personal. Blood Rain posee un concepto inicial brutalmente efectivo, un relámpago narrativo que atrapa al lector desde la primera interacción. Sin embargo, la historia termina sacrificando su lógica interna, la coherencia del mundo y el desarrollo de los personajes en favor de una urgencia artificial. Lo que inicia como una premisa de terror cósmico se desinfla rápidamente hasta convertirse en un guión de serie B genérica, lleno de atajos narrativos. Y si alguien se pregunta de dónde saco esto, me permitiré citar el momento donde se evidencia claramente. El contexto es el intento de explicar el contagio. Tal vez mi interpretación sea un poco subjetiva, pero en la parte donde se narra. El hombre se había levantado de nuevo, con su piel ya derretida por la lluvia, y había mordido al doctor. Aquí encuentro el fallo fundacional. El texto establece que la lluvia ácida mata y reanima, regla 1, pero luego introduce la mordida como mecanismo de contagio, regla 2. El autor no explica la relación entre ambas. La lluvia es el catalizador y la mordida el acelerador. Esta dualidad genera una grieta estructural en la coherencia del universo. Aún así, prefiero dejarlo en suspenso, ya que en capítulos futuros podría tener una explicación. En la segunda interacción se dice lo siguiente. Lo que pasó es que el virus actúa con una velocidad enorme, en minutos, y los afectados por la lluvia, al levantarse, atacan. ¿Y qué sucede con esto? Pues que hay una vaguedad expositiva. El guión utiliza la frase actúa con una velocidad enorme para encubrir la falta de una explicación real. ¿Por qué las personas muertas por el ácido se levantan, mientras que el doctor, mordido, tarda minutos en transformarse? El texto confunde velocidad con explicación. Pasemos ahora con los saltos de guión. Aquí encontré una falla narrativa que me pareció interesante analizar. Se trata de lo que se conoce como una Deus ex machina, o, más técnicamente, el llamado Dios de la esquina. Este recurso aparece cuando un personaje o un evento surge de la nada para resolver un problema que parecía imposible. En este caso, el grupo está atrapado en el bar. Las criaturas los acechan. Y Jesús se enfrenta a un devorador. De repente, Jesús, que es restaurador, saca una pistola debajo del mostrador. Y con eso, resuelve el peligro en cuestión de segundos. Es un salto de guión evidente. La trama avanza no por lo que los personajes logran, sino por lo que el autor decide regalarles. Y aunque lo entiendo, es un recurso común y, a veces, necesario cuando no hay una salida clara. También le resta realismo y tensión a la escena. Personalmente, si lo tratara de una forma más realista, como intento hacerlo con Amnesia, probablemente algunos personajes ya habrían muerto o sufrido consecuencias graves. Pero no lo descarto del todo, porque sé que es una técnica que se usa en muchas historias para mantener el ritmo o evitar estancamientos. Aún así, me gustaría que se resolviera de una forma más coherente con el entorno, algo más físico y creíble. Después de todo, están en un bar. Hay botellas, sillas, quizá un taco de billar. Cualquiera de esos objetos podría servir para resolver el conflicto sin recurrir a un arma mágica que aparece de la nada.
El siguiente punto es el hotel inexplicablemente vacío. Una situación que, aunque efectiva en ritmo, presenta un claro quiebre en la lógica del mundo. Al llegar al hotel para refugiarse, los personajes esperan encontrar caos, ruido, o al menos vigilancia. Pero no, el lugar está completamente vacío. Esto, por supuesto, resulta muy conveniente para el narrador. En un apocalipsis de esta escala, un hotel de ese tamaño estaría lleno de refugiados, militares o incluso saqueadores. El hecho de que no haya nadie, ni un solo indicio de vida, convierte la escena en algo poco creíble. Es un truco de escenografía. Una decisión del guión que busca proteger a los protagonistas y darles una zona segura instantánea. Sin embargo, en ese intento de avanzar rápido la historia, el guión sacrifica parte del realismo que el entorno debería mantener. Aún así, entiendo por qué se hace. A veces se necesita un respiro para los personajes y para el espectador. Pero el equilibrio es importante. Incluso en un mundo ficticio, el vacío total también debe tener una razón. Por tercero, el trauma desechado y el personaje abandonado. Y lo llamo así porque aquí el guión comete una falla grave. Una que destruye parte del realismo psicológico que debería sostener al protagonista. Todo sucede cuando Blas mata a un devorador empujándolo por las escaleras. Un momento que, por su carga emocional, debería marcar un antes y un después en su carácter. Sin embargo, el guión decide neutralizarlo con una sola frase. Blas dice: la verdad es que, al ser oficial de criminología, es algo que se ve todo el tiempo. En realidad no fue tan difícil como hubiese imaginado. Y con eso, todo el peso del acto se evapora. El llamado trauma desechado se convierte en un claro ejemplo de cobardía narrativa. El autor utiliza la profesión del personaje como una excusa fácil, como un atajo para evitar lidiar con la culpa, el miedo o la conmoción que un evento así debería causar. No hay reflexión, no hay consecuencia, solo una justificación forzada que pretende cerrar el tema sin desarrollarlo. Matar por primera vez no debería ser tan fácil, y mucho menos en un mundo donde la humanidad está al borde del colapso. El resultado es un personaje vacío, un protagonista al que se le niega su propia evolución. El guión, en lugar de explorar su fractura emocional, simplemente pasa de largo. Y con eso, pierde una oportunidad invaluable de profundizar en su psicología y en el tono moral de la historia. Tras un análisis detallado de la introducción de Blood Rain, podemos concluir que el capítulo logra cumplir su propósito principal: establecer una amenaza inmediata, generar tensión, y forzar la acción desde los primeros minutos. El texto funciona como un episodio piloto vibrante, intenso, visualmente poderoso, pero también plagado de inconsistencias narrativas y personajes con poco desarrollo. Ahora pasemos a la justificación de la calificación final, que en este caso es un 6.0. Para llegar a este número, evaluamos los tres componentes cruciales de la narrativa, en una escala del 1 al 10. Primero, potencial y ejecución inicial, el enganche. Esta categoría evalúa el éxito del inicio, la atmósfera, la tensión y el ritmo. Puntuación: 9 sobre 10. El concepto del cielo rojo, la violencia inmediata y el ritmo implacable son excepcionales. La introducción engancha al lector con una fuerza visual y emocional contundente. Sin duda, el mayor logro del texto. Segundo, lógica narrativa y estructura, la coherencia. Aquí analizamos las reglas internas de la historia y la forma en que el guión maneja sus propios límites. Puntuación: 4 sobre 10. Y este es, sin duda, el punto más débil de la obra. La doble regla del virus, lluvia versus mordida, resulta confusa e inconsistente. Además, el guión abusa de los saltos de lógica. La pistola de Jesús, el hotel inexplicablemente vacío, y otras decisiones similares evidencian una clara pereza narrativa a la hora de resolver conflictos. Tercero, desarrollo de personajes y diálogo, la profundidad. Aquí se evalúa la complejidad emocional y el crecimiento de los protagonistas. Puntuación: 5 sobre 10. Blas tiene momentos de introspección, pero su trauma es rápidamente descartado por conveniencia, justificado únicamente con su profesión. Los personajes secundarios son planos, carecen de motivaciones claras. Y el diálogo, en general, resulta repetitivo y funcional, más que expresivo o humano. En conjunto, el 6.0 refleja un equilibrio frágil. La obra entretiene, pero no convence.
Su impacto visual y su ritmo son innegables, pero sus errores de lógica y falta de profundidad emocional impiden que trascienda como un relato sólido. Blood Rain es, en esencia, un buen concepto atrapado en una ejecución irregular. Tiene el potencial para ser un gran exponente del terror apocalíptico, pero necesita disciplina narrativa y coherencia interna. Por ahora, es un espectáculo de acción y tensión. Uno que impresiona por su velocidad, pero que se queda corto al intentar construir un mundo creíble. Espero que les haya gustado. Y disculpen la ausencia. Volveremos poco a poco. Así que estén pendientes. Nos vemos al rato.